Muy buenas tardes. A ver, el día de hoy básicamente es para orientarles un poco sobre una práctica que se va a realizar. Bueno, eso es un conjunto de problemas que lo van a ir desarrollando cada uno de ustedes de forma, primero de forma grupal, primero de forma grupal y luego ya en la presentación, para que no se haga muy tedioso, lo van a presentar. Ah, no, perdón. Primero lo van a hacer de forma individual y luego ya lo van a trabajar de forma grupal para la presentación del informe. Porque como es un problema con varios subproblemas, lo van a, seguramente se van a tomar su tiempo. Y bueno, van a tener que de repente si por ahí alguno desarrolla un problemita y luego ve que no es el correcto cuando van a ver en el consenso entre ustedes, de repente va a decir, no, así está mal o es incorrecto el procedimiento, hay que hacerlo de este modo. Entonces, para ello es los trabajos grupales, para que entre cada uno de ustedes pueda pulir el trabajo y pueda quedar de la mejor manera. ¿Me dejo entender hasta aquí? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor, se entiende. Ya, correcto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Voy a subir un documento aquí al chat, al chat del Teams, y me dicen si es que todos lo pueden visualizar o todos lo pueden descargar, por favor. A ver, ahí les estoy enviando. ¿Lo pueden visualizar? No se pueden ver. Profesor, por mi parte no puedo descargar el documento. ¿Flavia? Sí, profesor. Ya. Ah, ya, ok. Es curioso, ¿por qué no se podrán? De repente por el formato. A ver, voy a subirlo en PDF por si acaso. O si no, vamos a hacer algo bastante práctico. Le voy a enviar a cada uno de los... Lo voy a enviar a cada uno de los coordinadores de grupo y ahí, por favor, lo comparten con sus compañeros. Muy bien. A su WhatsApp. Su WhatsApp sí lo tienen habilitado, ¿no? Hola. Sí, profesor. Ya, a ver. Para que no se haga tedioso, lo voy a enviar en PDF para que lo puedan visualizar mucho mejor. A ver, ¿quiénes son los coordinadores aquí? Creo que es Stephanie y Flavia, me parece. Sí, profesor. Ya, correcto. A ver.
¿Me avisan, por favor, si ya llegó? Stephanie, Flavia, ¿me avisan, por favor, si ya les llegó? Sí, profesor, ya nos Sí, llegó. profesor, ya llegó. Ya, correcto. A ver. Voy a cerrar esto de acá. O mejor a ver, lo voy a tener aperturado por si acaso. A ver, para mostrarles. Creo que es un tamaño prudente. Sí, ahí va a ser un tamaño prudente. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, lo que le he enviado a sus compañeras es este documento en PDF que lo que va a permitir es verificar y también que ustedes puedan practicar lo que son las conversiones de las unidades de medición. En este caso, solamente se va a trabajar con las básicas, por decirlo de esta manera, como son la longitud, como son el área, como son el volumen, como son el tiempo. Básicamente van a ser esas. Estos problemas son 10, bueno, son 10 ítems, pero también cada ítem tiene subítems. Es decir, que el problema va a enfocarse en una unidad de medida, pero en los subítems van a haber otras unidades de medidas, las cuales van a tener que ir desarrollándose conforme a lo que indica cada uno de los problemas. No son problemas complicados, estoy seguro que su base de secundaria les va a ayudar bastante aquí. Y si no recuerdan algunas cositas de la secundaria, estoy seguro que pueden ir y revisar de repente algunos de sus cuadernitos o también pueden buscar ciertas ayudas en el internet o incluso también entre ustedes, porque son un grupo. Un grupo trabaja mejor que una sola persona. Mientras se apoyan, mientras debaten, mientras consensuan, también pueden ir resolviendo. O sea, no es que uno lo hace solito y punto. No. La cuestión es poder revisar el documento, poder desarrollar el documento y poder aprender. Sobre todo el tema de aprender. Yo creo que todos son bastante inteligentes. Yo creo eso. Y también pienso y creo firmemente en el trabajo grupal. Así que como ustedes han formado sus grupos, pienso también que el producto que pueden obtener de ese trabajo es, debe ser reconocido y además debe ser sumamente bueno. ¿Me dejo entender hasta aquí? Hola, ¿están ahí, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí son 10 problemas y, bueno, para orientarlos un poquito voy a ayudarles con el primero, que es básicamente lo que se había hecho el semestre anterior, si mal no recuerdo, que también tuvimos nosotros, viendo el tema de conversiones de unidades de medición o viendo el tema de unidades de medida, para lo cual lo que realizábamos era siempre una multiplicación o realizábamos una división, una multiplicación y una división. Por ejemplo, nos menciona aquí escribir las siguientes distancias en metros. A ver, ese es el problema uno, ¿no? El problema uno nos dice esto. Escribir las siguientes distancias en metros. Entonces tenemos ahí 15 kilómetros. Vamos a entender que se tiene que transformar 15 kilómetros a metros. Muy bien. ¿Qué más nos dice? 200 en el inciso B del problema uno. 200 decímetros
recordemos, son decímetros, dm, decímetros, a metros. Luego tenemos en el inciso C 23 milímetros a metros. Y luego 0,02 decámetros, para los que de repente no recuerdan qué significa DAM, son decámetros, unidad de longitud, decámetros a metros. Y 2 centímetros a metros. Para recordar un poquito, cuando nosotros hablamos de una unidad de medida, cuando hablamos de los múltiplos, cuando hablamos de múltiplos vamos a hablar de lo que son los en este caso, ¿no? Si hablamos de metros, hablaremos de los decámetros, de los hectómetros, de los kilómetros, de los megámetros, de los gigámetros y así en adelante. Cuando hablamos de los submúltiplos, hablaremos de lo que están por debajo de los metros, ¿no? Nuevamente, debajo de los metros serán los decímetros, serán los centímetros, serán los milímetros, serán los micrómetros, hacia abajo, ¿no? Entonces, hasta ahí lo podemos recordar, jóvenes, podemos recordar eso. Hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, solamente es para recordar un poquito, ¿no? Porque para repasar toda la teoría ya se hace un poco tedioso y además quizá un poco aburrido para cada uno de ustedes. Así que, manos a la obra. A ver, entonces cuando hablamos con los múltiplos, que ya los mencioné, nos identificamos cuáles son los múltiplos, ¿no? De estos 5 incisos. Vamos a ver que los múltiplos vamos a verlos en A y en D. En A y en D. Kilómetros y decámetros. ¿Por qué le decimos múltiplos? Porque están por encima de, en este caso, de los metros o de la unidad base, ¿no? De la unidad base que son los metros. Entonces, cuando hablamos de decámetros, hablaremos de metros por 10 a la 1, ¿no? Metros por 10 a la 1. Y cuando hablamos de kilómetros, hablaremos de metros por 10 a la 3. Cuando hablamos de 10 a la 1 será 10 elevado a la potencia 1, ¿no? Y cuando hablamos de 10 a la 3 hablaremos de 10 elevado a la potencia 3. En decámetros será, dicho de otro modo, metros por 10, ¿no? Metros por 10. Y cuando hablamos de kilómetros será metros por 1000. Metros por 1000, ¿no? Entonces, a este valor, a este número que tenemos aquí, 15.223, 0,022, y en los incisos A y D, que ya se había mencionado, 15 y 0,02, lo multiplicaremos por sus respectivos, ¿no? Por sus respectivos valores. Si es que habláramos de esa manera, ¿no? De metros a kilómetros, de metros a decámetros. Sin embargo, acá lo vemos de una forma eh, contraria. Queremos transformar 500 kilómetros a metros. Queremos transformar 0,02 decámetros a metros. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo es que lo hacemos? Voy a ver, voy a tomarle un screenshot a esto. Y voy a ir dándoles un ejemplito. Los que gustan pueden, que por favor, Stephanie y Flavia, envíenles este documento también a sus compañeros. De repente se les hace un poco aburrido estar escuchándome y quieren empezar de una vez para ir avanzando y pueden ir desarrollándolo, no hay ningún problema. Este solamente es un pequeño ejemplo para que los que de repente no están totalmente enchufados a este tema puedan darse cuenta que no es difícil, que no es complicado. Simplemente hay que multiplicar y dividir. Simplemente eso. ¿Me escucharon, Stephanie y Flavia? Sí, profesor, ya se los mandé. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, el Excel. Bien. A ver.
Vamos a ir recortando. Pero vamos a ampliar un poco esto. Pero voy a dejar de compartir este PDF y ahora voy a compartir el Excel que tengo aquí. A ver, ¿pueden visualizar el Excel? Sí, profesor. ¿Pueden visualizar? Ya, correcto. Entonces, cuando hablamos de kilómetros a metros, lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos siempre a pasar de una unidad de medida, en este caso un múltiplo, pues lo voy a escribir acá, vamos a tener dos momentos, ¿no? Vamos a tener lo que son los múltiplos, lo que son los múltiplos que ya había mencionado, lo que es la unidad base, y lo que son los submúltiplos, submúltiplos. Entonces, en los múltiplos, ¿cuáles podemos encontrar? Ya les había mencionado, ¿no? Vamos a encontrar los deca, vamos a encontrar los kilo, perdón, los hectómetros, en este caso, ¿no? Vamos a encontrar los los kilo, vamos a encontrar los mega, vamos a encontrar los giga, ¿no? En este caso vamos a mencionar así. Acá tengo que borrar la M. Ya. Múltiplos deca, hecto, kilo, mega, giga y así adelante. En los submúltiplos mencionábamos, ¿no? Tenemos deci, los deci, tenemos los centi, tenemos los mili, tenemos los micro hacia adelante, ¿no? Y la unidad base en este caso serían los metros, ¿no? Ahí lo tenemos, M de metros. En otros casos serán gramos, en otros casos serán, em, a ver, de repente pascales, si hablamos de presión, y si hablamos de volúmenes, hablaremos em, de litros, si es que hablamos también en otro tipo de unidad, ¿no? Por ejemplo, acá, en qué sistema de unidades estamos, nos encontramos? Si hablamos de metros, si hablamos de gramos, vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? El SI, Sistema Internacional de Unidades, el SI. ¿Y cómo es que nosotros vamos a empezar a transformar? A ver, entonces, cuando hablamos de múltiplos, unidad, base, submúltiplos, a ver, voy a insertar aquí, insertar una flechita. Por acá tenemos una autoforma, por acá debemos tener una forma. Ilustración. Formas, ya, tenemos una forma. Vamos a tener una flecha más simpática. Ya, acá tenemos una flecha. A ver, por ejemplo, tenemos esta flecha, no es una flecha muy grande. Ya, lo tenemos así, ¿no? Tenemos así la flecha. Si lo vemos de arriba hacia abajo, si lo vemos de arriba hacia abajo, lo que nosotros vamos a tratar de hacer siempre va a ser de realizar un tipo de multiplicación, un tipo de multiplicación. Vamos a hablar de un tipo de multiplicación. Entonces, cuando vemos de más a menos, vamos a insertar aquí, editar texto, ya. Vamos a hablar de multiplicar, a ver.
A ver, espero que se vea bonito. Ya. Cuando vamos a ver de arriba hacia abajo, de múltiplos a submúltiplos, vamos a multiplicar. Sin embargo, cuando vamos a ver de, a ver, de abajo hacia arriba, ya la figura va a cambiar. ¿Qué es lo, em, qué operación es opuesta a la multiplicación? A ver, ¿alguien se acuerda? La división. Muy bien, es la división. A ver, acá quiero encontrar este icono de la división. Muy bien. Símbolos. Muy bien. Muy bien, entonces, por un lado vamos a tener la multiplicación cuando hablamos de múltiplos hacia abajo y cuando hablamos de submúltiplos hacia arriba vamos a dividir. Sobre todo en este caso cuando hablamos de 500 km, kilómetros a metros, ¿no? Vamos a hacer eso. Porque ya hemos identificado, ¿cierto? Ya lo hemos identificado. Ya hemos identificado cuáles son los múltiplos en este caso. Lo vamos a escribir acá, 500 km y también 0,02 decámetros. Ya los identificamos, ¿cierto? Por acá lo tenemos. Y en el caso ya de los submúltiplos, tendremos acá los 200 decímetros, tendremos los 23 milímetros y tenemos los 2 centímetros, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, nosotros podemos realizar estos ejercicios según lo que yo les había explicado también el semestre anterior, según equivalencias, ¿no? Según equivalencias. En este caso, ¿cómo es que trabajaríamos? A ver, vamos a colocar A. Tenemos A por aquí. Tenemos 15 por aquí y tenemos kilómetros por aquí, ¿no? Muy bien. Si hablamos de metros, entonces diremos, bueno, tenemos kilómetros y queremos transformarlo a metros. Lo más básico, ¿no? Lo que les había explicado anteriormente. Podemos realizar esto. Si es que hablamos así de metros, podremos decir, bueno, tenemos aquí 15, tenemos aquí un igual, 15 por, lo vamos a poner así mejor, para que no nos aparezca una operación, sino pueda quedar así de forma literal. 15 por, el K significa 1000, ¿cierto? 1000. K significa 1000. Y luego tenemos los metros. No, aceptar. Bueno, ya. No lo pongamos igual, lo pongamos así, ya. Entonces, tenemos aquí, vamos a, voy a bajarle un poquito, ya. Muy bien, entonces tenemos aquí esto. 15 kilómetros va a ser igual a 15 por 1000, que representa el K, ¿no? El kilo, con los metros. Entonces, ¿cuánto me da esto? Está fácil, ¿no? 15 por 1000, 15.000. Y tengo los metros. Listo. Por eso le decía, ¿no? La multiplicación. Y si lo hacemos para decámetros, también va a ser igual. Decámetros es el D, ¿no? Es el D. D tenemos 0,02 decámetros, ¿no? A ver, esto lo voy a colocar hacia la derecha. Muy bien, ya. Y tengo acá el igual. ¿Qué tengo acá? 0,02 por... ¿Cuánto era decámetros? Decámetros era 10, ¿no? Ya les había mencionado, era 10. Y tengo acá metros, ¿no? Ahora, igual. 0,02 por 10, ¿cuánto me da? A ver, por favor. Hola, ¿están ahí? Bueno, me da 0,2 metros. ¿Por qué estoy multiplicándolo? 0,02 por 10, 0,2. Y le añado los metros, ¿no?
la magnitud. Muy bien. Entonces aquí ya tengo dos respuestas. A ver. Tengo dos respuestas ya a mi, perdón, a mis dos incisos. Acá le voy a colocar en negrita para que pueda resaltarse un poquito más. Entonces acá ya tengo dos respuestas para mis dos incisos A y D. ¿Por qué los separo? ¿Por qué los separo? Porque por un lado vamos a ver lo que les había mencionado, ¿no? La separación de los trabajos con los múltiplos y la separación de los trabajos con los submúltiplos. Ahora, por el otro lado, ¿qué tenemos? A ver, ahora sí vamos a ver el C. No, miento, el B. Muy bien, tenemos acá B. En el B, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 200, ¿no? Tenemos 200. ¿Y qué más tenemos? Tenemos decímetros. Tenemos los decímetros. Le vamos a dar un igual, ¿no? Igual, listo. Voy a colocar un poco esto por acá. Ya. Sí, está bien, sí. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá, decíamos una división, ¿no? En este caso vamos a tener 200. ¿Entre cuánto sería? 200 entre cuánto. A ver, para fines prácticos, aquí vamos a dividir entre 10. Vamos a dividir entre 10, perdón, vamos a dividirlo entre 10. Y nos vamos a quedar con metros. Lo vamos a dividir de esa manera. Después les voy a explicar por qué. Después les explico también por qué. Esa es una de las formas. Y luego, ¿qué vamos a obtener? 200 entre 10 me da 20, ¿no? Entonces, 200 decímetros me da 20 metros. ¿Qué más? A ver, ahora sí el C. En el C que tenemos, tenemos 23 milímetros, ¿no? Tenemos 23 milímetros y esto va a ser igual. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a trabajarlo de la misma manera. Milímetros, hablamos ya de 1000, ¿no? Entre 1000. 200 milímetros. Entre 1000 metros, ¿no? Hay acá 1000 metros. ¿Y cuánto nos da aquí? 0,00, no, miento, 0,023 metros. Recordemos, ¿no? Cuando vamos a los múltiplos, tenemos que el deca es 10 a la 1. Tenemos que hecto es 10 a la 2, o hecta 10 a la 2. Kilo es 10 a la 3. Mega 10 a la 6. Giga 10 a la 9. ¿Sí? Y por eso es que lo multiplicamos, ¿no? Acá estamos multiplicando 15 por 10 a la 3. Aquí es 0,02 por 10 a la 1. Deca, ¿no? Kilo, deca. Y aquí, por este lado, tenemos que decímetros es 10 a la menos 1. Centímetros es 10 a la menos 2. Milímetros es 10 a la menos 3. Micro es 10 a la menos 6. Entonces, en ese cambio del signo de la potencia, por esa razón es que se realiza el tema de la división. Mientras que en los múltiplos,
están en positivo, por eso es que se multiplica, tengamos esa relación. En los submúltiplos, en el caso de la división, tenemos el signo negativo, lo que nos va a indicar que tenemos que dividir. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Les pregunto si no va a parecer que estoy hablando solito. Y sería lo mismo grabar una clase y enviárselos que tenerlos aquí, ¿no? Por mi parte, ¿podría volver a repetir, por favor, la segunda parte de los milímetros junto con los 200 de M? Ah, ya, claro, claro, sí, no se preocupen. A ver, entonces por un lado teníamos los múltiplos, que lo hemos trabajado para la izquierda, y por otro lado tenemos los submúltiplos, que lo hemos trabajado para la derecha. Lo que al inicio les comentaba era que si vamos a pasar de múltiplos hacia abajo, vamos a multiplicar, pero cuando vamos a pasar de submúltiplos hacia arriba, vamos a dividir. ¿Y por qué razón? Lo vamos a relacionar con esto. Cuando hablamos de los múltiplos, hablamos de deca, hecto, kilo, mega, giga. Deca es 10 a la 1, ¿no? Hecto es 10 a la 2. Kilo es 10 a la 3, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9. Mientras tanto, en los submúltiplos, deci es 10 a la menos 1, centi es 10 a la menos 2, mili es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6. Profesor, ¿Sí? aunque le interrumpa, ¿lo puede decir nuevamente para ir apuntándolo? Y por favor. Ah, ya, ok, ok, ya. Le repito otra vez. Aunque esto va a estar grabado, pero nuevamente lo voy a repetir. Cuando hablamos del trabajo de conversión de múltiplos hacia abajo, vamos a hablar de una multiplicación. Y cuando hablamos de los múltiplos hacia arriba, vamos a hablar de una división. ¿Y por qué motivo? Porque cuando vamos a observar qué tenemos en los múltiplos, vamos a encontrar lo que se muestra ahí, deca, hecto, kilo, mega, giga, hacia adelante. Y cuando hablamos de los submúltiplos, tenemos deci, centi, mili, micro, hacia abajo, ¿no? O sea, más pequeños. Van a haber prefijos que nos van a indicar eh, que la unidad de medida puede hacerse más pequeña todavía. Ahora, los separamos en los que son múltiplos y los que son submúltiplos. Y la labor de la multiplicación y la división lo vamos a relacionar por la potencia a la cual está elevado ese prefijo, ¿no? A lo cual representa. En el caso de deca, vamos a hablar de que es igual a 10 a la 1 o simplemente 10. Cuando hablamos de hecto, es 10 a la 2 o 100. Cuando hablamos de kilo, hablamos de 10 a la 3 o 1000 en adelante. Entonces, por eso es que acá multiplicamos, ¿no? En el inciso A, que es 15 kilómetros, tenemos 15 por el kilo que era 1000, ¿no? 1000 y metros. Entonces, 15 por 1000, 15.000 metros. Ahí lo tenemos. La multiplicación. En el caso de los decámetros, también se va a dar lo mismo, no solamente que ya no va a ser por 1000, sino decámetro nos indica 10 a la 1, que es 10, simplemente 10. 0,02 por 10 me dará 0,2. Y le agrego aquí esta la magnitud, ¿no? Que serán los metros, en este caso. Ahora, para el lado de los submúltiplos, que tenemos acá el inciso B, el C, y todavía falta revisar el E, 200 decímetros. En decímetros, ¿qué tenemos? Los deci nos representan 10 a la menos 1. Los centi nos representan 10 a la menos 2. Los mili nos representan 10 a la menos 3. Los micro 10 a la menos 6.
y van a haber todavía muchos más prefijos de submúltiplos que indicarán que las magnitudes se pueden hacer más y más y más pequeñas. ¿Hasta ahí claro? Sí, profesor. Ok, entonces aquí, para continuar, lo que vamos a hacer como está en sí, es elevado a la potencia negativa, es elevado a la potencia negativa, deci, que es 10 a la menos 1, entonces acá vamos a dividir. ¿Cuánto vamos a dividir? Vamos a dividir entre 10, ¿no? Tendremos 200 entre 10. Entonces, 200 entre 10, 20 metros. En el caso del inciso C, 23 milímetros, como es mili, diremos que es 10 a la menos 3. Entonces 10 a la menos 3 será entre 1000. Por eso es que tenemos acá 23 entre 1000 por mili. Y 23 entre 1000 me da 0,023. Y le coloco acá la magnitud, ¿no? La magnitud de longitud, en este caso metros. ¿Hasta ahí todo entendido? Hola. Sí, Hola, jóvenes. profesor. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá, vamos con el último inciso, que es el E, 2 centímetros. Y lo que tendremos acá será 2 entre centi, ya les había dicho, ¿no? 10 a la menos 2, entonces entre 100 metros. Bajamos. 2 entre 100, 0,02 y metros. Listo. Esa es la forma, bueno, por decirlo así, la forma más sencilla. Es la forma más sencilla para poder eh, encontrar conversiones así bastante rápido. Esta forma sencilla no les había dicho anteriormente, pero ya en este momento les estoy compartiendo. ¿Y cuál sería la forma quizá un poco más tediosa, por decirlo así, ¿no? La forma quizá un poco más tediosa. A ver, para ello vamos a apartar acá unas columnitas más. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a partir nuevamente. Igual, ¿no? Igual. Vamos a darle acá. Listo, igual. Empezamos, ¿no? 15 kilómetros. Ya, 15 kilómetros. Aquí en este caso vamos a utilizar lo que son los factores de conversión. Acá esto lo voy a enmarcar. Lo voy a enmarcar como forma de fracción, ¿no? Como forma de fracción. Incluso, a ver. Incluso aquí voy a colocar un signo que me va a representar la multiplicación, para que se entienda más todavía, mucho mejor. Ya. Entonces se va a 15 kilómetros por, ¿no? 15 kilómetros por. Ahora, si yo hablo de metros, voy a tener los metros aquí arriba, ¿no? Voy a tener, se me van a quedar los metros arriba. Entonces diré, bueno, para que me queden los metros arriba, tengo que colocar kilómetros abajo para eliminar kilómetros con kilómetros, simplificar, ¿no? Para simplificar. Entonces, ¿qué diré? Bueno, tengo 1 kilómetro. Esto ya son equivalencias, ¿no? Factores de conversión, equivalencias. 1 kilómetro, ¿a cuánto equivale en metros? A 1000 metros. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Ya. ¿Y cómo me quedaría? ¿Cómo me viniera quedando? Kilómetros se va con kilómetros, me quedo con 15 por 1000 metros. Y entonces eso me da 15.000 metros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese método, jóvenes? Hola, ¿se acuerdan? Profesor. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de los múltiplos, ¿no? Para el resto también, ¿no? Tendremos ahí, si queremos eliminar decámetros, tendremos que tener decámetros abajo y arriba tendremos que tener los metros que nos están solicitando. Igual haremos la multiplicación. Solo que acá lo estamos viendo de una forma un poco más simplificada. Y para el lado de acá, a ver, vamos a hacer también un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. Y tendremos aquí igual, ¿no? Igual. Vamos a darle.
tenemos 200 decímetros, ¿no? Tenemos 200 decímetros. Acá le vamos a poner el signo de multiplicación para que sea más ilustrativo. Acá vamos a poner otra vez esta fracción. Ahí lo vamos a enmarcar para que se pueda señalar que es una fracción. Y diremos, ¿no? A ver, ¿cuántos decímetros hay en un metro? ¿Cuántos decímetros hay en un metro? Entonces, en un metro, ¿cuántos decímetros hay? Hay 10 decímetros. Hay 10 decímetros en un metro. Cada decímetro me representa 10 centímetros, ¿no? Entonces, si multiplicamos 10 centímetros por 10, me da 100 centímetros, que es un metro. Para decirlo de forma sencilla. Entonces, en un metro encuentro 10 decímetros. Nuevamente, no tenemos acá el igual. Voy a reducir acá la celda. Y tengo 200 entre 10. ¿Por qué se me va decímetro, decímetro? Me quedo con metro arriba. 200 entre 10, ¿cuánto me da? 20. ¿Y 20 qué? 20 metros. ¿Hasta ahí se entendió, jóvenes? ¿Hola? Sí, profesor. Ok, entonces esta es la forma un poquito más extendida que ya les había explicado en el semestre anterior. Y esta es la forma un poco menos extendida, más pequeña. ¿Lo han podido copiar? ¿Lo han tomado screenshot o quieren que se lo envíe esto? ¿Podría enviarlo, profesor? Por favor. Ya, a ver. A ver, entonces voy a reducir. Muy bien. Ok. A ver. Creo que se ve regular. Creo que sí se entiende. Ya. A ver, entonces quiere que se los envíe, ¿no? Se lo voy a enviar en formato de imagen para que no tengan que estar abriendo un Excel, ¿ok? Ya, profesor. A ver, lo voy a enviar en formato de imagen. Se los voy a enviar a sus compañeras y ya que sus compañeras les envíen a ustedes para que se puedan guiar. En realidad, si se dan cuenta, esta es la forma, a ver, esta es la forma como, cómo se pueden resolver este tipo de ejercicios, sobre todo cuando hablamos de múltiplos y submúltiplos, pero cuando hablamos a veces en algunos casos de que no hay múltiplos y submúltiplos, la sugerencia es trabajarlo con los factores de conversión como en el segundo, como en la segunda etapa, ¿no? Que les había explicado de tener ahí la fracción, ¿no? Multiplicar igual. ¿Ok? ¿Entiende, jóvenes? Hola.
Hola, jóvenes. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, ok, correcto. Bueno. A ver, quiero cerciorarme de los jóvenes que están participando. A ver, tenemos a Soles, Germán, Tuanama. ¿Verdad, John? Una consulta. ¿Por ahí pudiste resolver el tema de tu micrófono? Si me escuchaste, escribe en el chat, por favor, para saber que estás ahí. Te lo agradecería muchísimo. Bueno, entonces, jóvenes, esta primera parte que les he podido orientar es para que puedan resolver con mayor eficiencia y con mayor tranquilidad también sus, el- los problemas que les he enviado. Voy a dejar de compartir. Y lo que les pido es que, como tenemos el día de hoy clases hasta las 6:30, si mal no me equivoco, les voy a dejar estas horas para que puedan desarrollar este banquito de problemas de forma grupal y su coordinador me los tendría que enviar resuelto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a valorar mucho? Aparte de las respuestas, voy a valorar también el procedimiento, cómo es que ustedes lo han desarrollado. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Profesor, ese es su... ¿Sí? podría ser mediante fotos, ¿verdad? O sea, resolverlo, por ejemplo, en el cuaderno y enviarle fotos. Claro, sí, sí, no habría problema. No Ya. habría problema. Pero que sea bastante legible para poder entenderlo. Sí, claro, porque que se vea el procedimiento, pues. Ya, genial, genial. Entonces, sí, voy a agradecer que puedan realizar eso. Y si lo van a hacer manuscrito, háganlo bastante legible, tomen una foto con buena iluminación para poder visualizarlo. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Entonces, esto sería hasta este momento. Nuevamente les menciono que eh, sus trabajos que han hecho de la semana anterior, en la parte práctica, lo van a presentar el día 26. Se va a hacer una pequeña exposición, así como ya habíamos visto antes, pero esta vez lo vamos a hacer mucho mejor. ¿Ya, jóvenes? Ya, profesor. Listo. Entonces, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Les envío un Profesor, fuerte abrazo, cuídense mucho. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, eh, escríbanme o llámenme. profesor, Sí, te escucho, Nayeli. profesor, el plazo para enviarlo es hasta el día de hoy. Sí, es hasta el día de hoy, a las 6:30 máximo, Mm, para que Ya, puedan dedicarse a sus demás cursos. ¿Sí? ok, profesor. Listo. Ok, Nayeli, gracias por tu pregunta. Cuídense mucho, chicos, cuiden a sus familias. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Ya, profesor, muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Cuídense, chicos.